Bienvenidos, hermanos, a este programa Sintonía Divina correspondiente a la 22ª semana del tiempo ordinario. En este tiempo ordinario hemos venido escuchando todos los mensajes que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros como una pedagogía muy especial para enseñarnos a través de parábolas cómo es el reino de los cielos, quiénes están invitados, qué es lo que hay que hacer para participar. Y esta semana nuestras lecturas del Evangelio nos van a llevar acerca de cuál es nuestra misión. Es decir, estamos siendo enviados para anunciar el reino. Veíamos en programas anteriores que además de la importancia de creer, es decir, de tener fe, eso no bastaba, sino también había un quehacer. Preparémonos entonces, hermanos, para la acción evangelizadora, pues somos enviados como misioneros del reino, enviados por el mismísimo Jesús, quien a su vez fue enviado por el Padre. Y el Espíritu Santo se internará en los corazones de los hermanos que nos escuchen predicar la buena nueva, para que puedan abrir sus corazones, creer que el reino de los cielos ha llegado. Algunos, por supuesto, decidirán perseverar, pertenecer a una comunidad, otros no. Y nosotros aceptamos ese reto de dejarlo todo para seguir a Jesús. Esta semana, mis hermanos, seguimos viendo cómo debemos actuar como misioneros del reino. Vamos a compartir entonces las lecturas de esta semana, empezando por la del día lunes. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le daba gusto escuchar. La ocasión llegó cuando Herodías dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza de Juan en una charola. Se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Mis hermanos, qué duro es leer este evangelio, en donde vemos cómo la vida de Juan el Bautista, un hombre honrado, un hombre sincero, y que trabajaba con dos fines, dos propósitos. Primero, se arriesgaba mucho por anunciar la verdad y denunciar lo que era ilícito, lo que era incorrecto.
Y en segundo lugar, su actuar, como acabamos de leer, inclusive para Herodes era un actuar santo. Claro, porque era fiel a la palabra, a la verdad del reino. Inclusive en opinión de este Herodes, y por eso la respetaba mucho. Lo escuchaba, dice la palabra, con gusto, pero hacía lo que quería, ¿no es cierto? Es decir, tenía él una amante, que era la esposa de su hermano. Y esto es un pecado sexual, el pecado de la carne, la esclavitud de las pasiones, en el que probablemente tú y yo muchas veces nos hemos encontrado. Y nos ha alejado del amor, del servicio, porque para el cristiano el amor y el sexo, la sexualidad, están puestas para la dignidad del matrimonio, para el servicio a los cristianos dentro de la comunidad familiar, dentro de nuestra iglesia doméstica. Y a veces fallamos. Por eso dice la lectura que Herodes le tenía simpatía, pero no quería comprometerse con la ley del reino, sino con sus propios principios, con sus propios valores. Herodías, por su parte, la mujer, quería quitarlo de en medio a como diera lugar. Y la danza de la hija de Herodías, que otros nos dicen que se llamaba Salome, gustó tanto a Herodes que le hizo perder la cabeza. Claro, no solamente a Juan Bautista, sino que Juan Bautista pierde la cabeza porque Herodes perdió la cabeza. Y como dice la palabra que nos había dado, que había empeñado su compromiso, su palabra, eso valió más para Herodes que la vida de Juan Bautista. Por eso, mis hermanos, conversión no solo es simpatizar con el mensaje de la invitación al reino. Hay que actuar en consecuencia, porque muchas veces creemos, pero no hacemos. Muchas veces también aconsejamos y aconsejamos mal. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado con lo que aconsejamos. Fíjense que en este momento hay muchos cristianos que están siendo perseguidos, como nuestros hermanos laicos y especialmente los religiosos, el obispo de una ciudad de Nicaragua y en otras partes del mundo también. Hay mártires del cristianismo, gente que está siendo aniquilada, matada, decapitada por la palabra del reino. Debemos esperar que acabe esta persecución, pero también rezar, orar mucho para que la persecución contra los mártires se detenga. Somos un solo cuerpo y estos cristianos, hermanos nuestros, son miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, los invito a reflexionar sobre esta lectura y sobre la lectura que vamos a compartir respecto del día martes. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, a la ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Mis hermanos, esta lectura del día martes, en donde Jesús cura al endemoniado, y la gente se hace preguntas acerca de quién era Jesús. Aparentemente es una alabanza, pero no era tal cosa, sino que expresaba dudas, la confusión que el mismo demonio iba sembrando. Y Jesús predica con autoridad propia, con una doctrina que procede de él mismo
no como los escribas y fariseos que veíamos la semana pasada, que repetían inútilmente palabras y tradiciones, cultos y leyes que, si bien es cierto eran buenas, la práctica al final no lo era. En Jesús, en cambio, mis hermanos, vemos cómo su palabra tiene verdad, cómo nos toca el corazón. Y claro, Él es el Dios vivo, el que está con nosotros, el que llena nuestro corazón y el que habla con autoridad y con una sola palabra, con una sola orden, libera fácilmente. A ti y a mí nos libera del demonio que se nos apodera muchas veces. Claro, que no nos hace botar espuma por la boca o decir improperios o agredir a las personas, pero nos hace pecar. Y el Señor, con una sola palabra, nos convoca, nos invita, nos salva y nos vuelve santos. Es el Señor que todo lo libera, que todo lo salva. Y hasta el poseído, hasta la persona que está siendo parte del reino del maligno, lo cura. Le escuchemos ahora la lectura del día miércoles. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que estaban enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Mis hermanos, aquí se nos narra esta palabra de la curación de la suegra de Pedro, de otros enfermos y de muchos endemoniados. Había una multitud que seguía a Jesucristo y estas eran personas afectadas por todo tipo de enfermedades físicas, psíquicas y espirituales. Salían los demonios que gritaban, lo mismo que en la lectura anterior: Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque todos sabían que era el rey que esperaban, el Mesías, el anunciado por los profetas. Pero no era fama lo que nuestro Señor buscaba, sino lo que él decía era que tenía que seguir anunciando el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso ha sido enviado. Y por eso nos dice la palabra que se fue a predicar en las demás sinagogas, porque Jesús no vino para hacer milagros. Muchas veces buscamos el milagro, la manifestación espléndida, extraordinaria, y no es eso lo que nuestro Señor quiere. En la sencillez, en lo pequeño, en el silencio, nuestro Señor se nos manifiesta y entra en nuestra vida. No en el gran milagro, en las palmas o en la persecución para que no se alejara y siguiera curando a los enfermos, sino en el anuncio, en el mensaje está la salvación. Por eso debemos tener una predilección particular al anunciar en aquellos hermanos que están heridos, aquellos hermanos pobres, por quienes el Señor vino en realidad, por los pobres de espíritu, por los pecadores, por los endemoniados, por los enfermos, por los marginados. Justamente nuestro Señor Jesucristo vino por ellos y nos envía también a por ellos. Ese es nuestro verdadero Señor.
Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Jesús salva, Jesús viene, Jesús cura y Jesús a ti y a mí nos da la salvación. Vamos a escuchar ahora el mensaje de la lectura del día jueves, que compartimos. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas y a la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva tu barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y se llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Mis hermanos, esta es justamente la palabra que quería comentarles con mucho amor este día jueves, en donde se nos lee la pesca milagrosa y el llamado a Pedro, a Simón, originalmente llamado Pedro, pero luego Jesús le cambia el nombre por Cefas, que significa piedra. Simón, al ver la magnificencia del milagro de la pesca, después de no haber pescado nada durante toda la noche, y aparentemente era imposible que siguieran con éxito esta faena, no obstante ello le dice: Señor, porque solo tú lo dices, yo lo haré. Estaba seguro que el Señor iba a llenar su bodega de peces. Pero, Señor, soy un pecador. Y eso es lo que nos toca hoy día reconocer, que somos pecadores y sin embargo el Señor nos llama y nos envía a servirle. No temas. Eso es lo que nos dice el Señor. No temas. Te lo dice a ti y me lo dice a mí. No temas, porque ahora serás pescador de hombres. Claro, ese es el envío. Nos envía a pescar hombres, a traer a la iglesia a más hermanos que se conviertan, que sigan las enseñanzas de Jesús y que a su vez multipliquen el mensaje, multipliquen el evangelio. Por eso dice que los pescadores llevaron sus barcas a tierra y luego lo dejaron todo. Eso quiero subrayarlo. Lo dejaron todo y le siguieron. La pesca milagrosa, mis hermanos, es para nosotros cuando ponemos nuestra generosidad al servicio de nuestro Señor. Recibimos con generosidad el llamado de salvación. Respondamos con generosidad, haciendo lo que nuestro Señor nos indica. No teman, seremos pescadores de hombres y veremos cómo Él obrará grandes cosas en nosotros. Esa pesca milagrosa se reproducirá en nuestra vida, siempre que acojamos en nuestra barca a nuestro Señor Jesús, que metamos en nuestro corazón su palabra. Él nos invitará a surcar nuevos mares, con muchas sorpresas, por supuesto,
porque en el camino nos va a pasar de todo, nos van a decir de todo, pero el Señor siempre estará a nuestro lado y nos hará objeto de los mayores portentos en nuestra vida, especialmente de la felicidad de seguirle. Nos invita en todo tiempo a salir, a mar abierto, a ser testigos de la misericordia de Dios, pero a través de una nueva existencia, de una nueva vida hacia Dios, una nueva vida que apunta a Dios y no a nosotros mismos, ni a nuestros valores del mundo que hasta el día de hoy teníamos como principales. Y en el transcurso del tiempo también se nos van a presentar las ocasiones en que los valores del mundo se nos van a presentar como principales, pero no debemos perder de vista estos mensajes que estamos revisando en nuestro programa Sintonía Divina. Veamos ahora la lectura del día viernes. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten el esposo y entonces sí ayunarán. Fíjense, mis hermanos, esto del esposo es una clara alusión a nuestro Señor Jesucristo, que está tomado de la profecía de Isaías, en donde en el capítulo 62 Isaías habla con Jerusalén y les anuncia: ya no te llamarán más abandonada ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida, y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una muchacha virgen, así el que te reconstruyó se casará contigo. Y como el esposo goza con su esposa, así harás las delicias de tu Dios. Fíjense, mis hermanos, esta lectura realmente del día viernes nos habla en primer lugar del ayuno, ¿no? Pero no el ayuno de la palabra de Dios. Podemos ayunar materialmente del alimento, beber poca agua o estar permanentemente en oración y en ayuno, pero nunca del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía. Los hombres religiosos en realidad de ese tiempo ayunaban, ¿no? Y pensaban que allí estaba el kit de la salvación, en el ayuno, pero no en la palabra. Y aunque miraban con mucha simpatía a Jesús, no comprendían su mensaje de paz. No tenían esa alegría de cambiar su vida, de cambiar los cultos que ejercían y esa práctica religiosa que los mantenía atados a una ley rígida y se mantenían siempre ocupados en las formas. Y por eso se nos hace esta parábola del novio, para festejar al novio que es Jesús, el que anunciaron los profetas, como Isaías, como lo dijo Isaías en lo que acabamos de leer, y así el mismo Jesucristo se quiere presentar. ¿Cómo van a ayunar si tienen aquí al novio? Más bien cuando les quiten al novio, allí sí que ayunarán. Esta es una palabra que nos refleja una parábola, una imagen acerca del novio y que nos traslada hacia un banquete de bodas que permanentemente se nos va a ir narrando en las lecturas de los evangelios, ¿no? Vamos a revisar ahora la lectura del día viernes. Les dijo también esta parábola, la continuación, ¿no? Esto es el mismo día viernes. Nuestro Señor Jesucristo les continúa diciendo:
una nueva parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Mis hermanos, el vino nuevo es el Evangelio que nos impulsa a hacer locuras de amor por nuestro Señor. Esa embriaguez del vino nuevo que bebemos cuando escuchamos la palabra de nuestro Señor es el Evangelio. Pero ese Evangelio, ese vino nuevo, no entrará en odres viejos, apegados a las tradiciones antiguas, a las tradiciones mundanas, que no funcionan, que tampoco funcionaron para nuestros ancestros y que los llevaron a la condenación, sino a lo nuevo, a lo revolucionario en nuestras vidas, esa patria nueva a donde estamos invitados, esa patria eterna a donde estamos invitados al final de nuestros días, porque eso somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero en la tierra tenemos disponibilidad para seguir a Jesús, tenemos esa apertura del discípulo, mis hermanos, o tenemos esa característica del odre viejo, en donde no puede echarse el vino nuevo. Ese odre viejo es nuestra zona de confort, que no nos deja cambiar hacia una nueva sintonía con el Evangelio, que me hace sentir anquilosado, estático. Me renueva escuchar las bienaventuranzas. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que escuchemos las bienaventuranzas y nos salgamos del encajonamiento de nuestras propias ideas. Sentimos el gozo de seguir a Jesús. Esto es lo que más destaca en los discípulos, la alegría del corazón de seguir a Jesús, de poder estar detrás de Él. Es el indicador para saber si una persona es un verdadero discípulo. Por eso te pregunto, mi hermano, ¿tienes alegría en tu corazón? ¿Sabes sonreír con gozo realmente cuando escuchas el mensaje de nuestro Señor? Veamos la lectura del sábado para ya ir acabando este programa. La compartimos y dice, un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre sus manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre? Él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta lectura, coincidentemente, se va a leer el día sábado, en donde se nos vuelve a decir, porque ya lo hemos revisado en el programa anterior, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Otra vez la religiosidad tradicional versus el reino. Y no es que se opongan, no es que la religiosidad tradicional se oponga al reino, quizás en muchas cosas coinciden, pero no es la actitud de la ley, es la actitud del cambio hacia lo que dice nuestro Señor del amor a Dios y del amor al prójimo. El descanso del sábado no era para entender a pie juntillas, sino para que dejemos de trabajar y dediquemos ese día al amor de los amores, al Señor, y no a la farsa de denominar trabajo, arrancar unas espiguitas de trigo y frotarlas en las manos. ¿Qué tal exageración?
Los judíos decían que esto era trabajo y que no podía hacerse en día sábado. El mismísimo rey David se pasó por alto estas leyes, pues no hemos sido creados para ser esclavos. Somos hijos de Dios, un Dios que está por encima del sábado. Por eso volvemos a lo que decíamos la semana pasada, lo que no debemos hacer. Ser hipócritas, ser formalistas, sino tener una actitud que cada uno de nosotros busque en su vida la coherencia. ¿Coherencia con qué? Con la palabra de Dios. ¿Somos cristianos? ¿Lo somos en situaciones concretas, testimoniando el Evangelio? Testimoniamos que el cristianismo es esencialmente amor a Dios y a los hermanos. Por ahí va la cosa, ¿eh? Muy bien. Pasamos ahora a leer la palabra del día domingo. En aquel tiempo Jesús caminaba con una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir con otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, terminamos este programa señalando qué cosa es ser un discípulo, qué cosa se requiere para ser un discípulo. Este compromiso que es muy serio, de seguir a Jesús, de dejarlo todo, todo con verdadera determinación. Y debemos ir hasta el final. No podemos mirar atrás. Jesús nos dice: ¿quieres ser mi discípulo? Déjalo todo. Déjalo todo. Adéntrate en el mar. Déjalo todo. Sígueme. Deja a todo y a todos. ¿Quieres ser mi discípulo? Carga tu cruz y sígueme. Deja el agobio de los problemas. Eso no importa. Él quiere construir en ti y en mí el reino. Al igual que aquel que construye una torre pero no calcula su costo. No sabe cómo la va a terminar. Es igual. Es evitar hacer el ridículo de empezar muy inflado el pecho y querer seguir a Jesús y en el camino desanimarse, desinflarse. Este hombre empezó a construir, dice la palabra, y no pudo terminar. O el rey, que somos nosotros, cuando está en un combate con otro rey enemigo, que es el diablo, no pensó, dice la palabra, y nosotros no pensamos si vamos a ser capaces de medir fuerzas con el demonio, que generalmente el maligno llega porque no supimos dejar todo, nos vence. Mis hermanos, esta es una invitación verdadera a ser discípulos de Jesús y se nos indica cuál es la manera de hacerlo. Hagamos nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú nos das la maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra. Estas palabras de vida eterna que tienes para nosotros solamente nos dejan claro el mensaje que tú nos llamas. Nos llamas para evangelizar, para ser pescadores de hombres,
pero para eso tenemos que dejarlo todo, todo y a todos. Si queremos vencer la tentación del pecado, la tentación del mundo, tú nos convocas, Señor. Tú nos pides que abramos los ojos, que seamos mansos como corderos, pero astutos como serpientes. Que vayamos por el mundo, pero que no nos enfrasquemos en los problemas y tentaciones del mundo. Ayúdanos, Señor, con tu palabra y tu Espíritu Santo a que perseveremos y que podamos continuar juntos trabajando por tu reino, como verdaderos seguidores, servidores tuyos, y para eso nos preparas tú con tu palabra de estas semanas del tiempo ordinario y con estos programas de sintonía divina. Lo que queremos, Señor, es darte gloria y difundir tu mensaje para que cada uno de nuestros oyentes puedan ser capaces de seguirte en orden a este nuevo reino. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, tú que vives y reinas en unidad con el Espíritu Santo y Dios Padre nuestro, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos y los espero en nuestro próximo programa de Sintonía Divina.